Nunca se pretendió que la Voyager 1 llegara al borde de la galaxia, y mucho menos que escuchara algo allí. Pero algo cambió repentinamente después de 46 años de navegar en la oscuridad. En las profundidades del espacio interestelar, se detectó una señal repentina y organizada, inconcebible para todos los estándares científicos. No era estática, no era ruido de fondo, era intencional, y surgió de un lugar que creíamos que nada podía comunicar. La NASA se apresura a determinar el significado de esta señal y si realmente estamos solos. Por primera vez, una voz desde el vacío fue devuelta por el silencio exterior. Como lo hizo durante más de 10 años, la Voyager 1 navegó lentamente por el gélido vacío exterior del sistema solar. Había entrado en el espacio interestelar real desde 2012, cuando cruzó la helopausa. Oscuridad profunda, sin planetas, sin viento solar. La nave espacial ocasionalmente devolvía ruido de fondo, tenues mediciones de rayos cósmicos entre el tenue zumbido de estrellas lejanas. Sin embargo, hasta que un día todo cambió. Nada cambió. La señal fue abrupta. Dentro de la telemetría mundana se encontraba una explosión planificada y energizante, breve, potente y diferente a todo lo que la Voyager había enviado hasta entonces. Varios sensores de los sistemas se iluminaron a la vez, el monitor de rayos cósmicos, el magnetómetro y el detector de ondas de plasma. No había estática aleatoria ni datos ilegibles en la transmisión. Presentaba intervalos, tonos y patrones. Parecía ser deliberado. El control de la misión de la red de espacio profundo de la NASA detectó de inmediato la anomalía. Algo se había transmitido, pero la Voyager no estaba destinada a encontrar nada en el espacio. Al principio, los ingenieros asumieron que se trataba de un error. Después de todo, la sonda tenía casi 50 años. Sin embargo, los diagnósticos no revelaron errores. Todas las partes informaron funcionar con normalidad. Según un ingeniero, la sonda no es la causa del comportamiento extraño. Es el área que la rodea. En ese momento, la atmósfera cambió de la indagación al asombro. Algo que durante mucho tiempo se había creído muerto había cobrado vida inesperadamente. La Voyager 1 había sido impactada por una fuerza inexplicable. No se trataba de otro fallo de telemetría en el espacio profundo. Fue el primer aliento de algo más allá de la física conocida. Dijo un físico: el universo había susurrado en el gran silencio negro. Nuestro mensajero solitario había escuchado a bordo de la Voyager. La misión de la Voyager y nuestra propia comprensión del espacio experimentaron un cambio radical como resultado de la comunicación. Más allá de la helopausa, algo que siempre se había considerado silencioso e inerte de repente mostró una complejidad desconocida. Sin embargo, primero debemos reconocer el asombroso viaje de la nave espacial que capturó esta anomalía para comprender plenamente su enormidad. Una máquina que se convirtió en el embajador más lejano de la humanidad a pesar de que nunca se esperó que llegara tan lejos. El 5 de septiembre de 1977, la única Voyager, la Voyager 1, entró en órbita. Su misión es un gran viaje por el sistema solar exterior. Originalmente, solo se suponía que sobreviviría 5 años, pero visitó Júpiter y Saturno. Tomó fotografías asombrosas y devolvió toneladas de datos que cambiaron el campo de la ciencia planetaria. Sin embargo, la NASA no tenía idea de cuánto duraría la nave espacial ni qué tan lejos viajaría. La misión de la Voyager no solo sobrevivió, abandonó por completo el sistema solar. En 2012, había ingresado al espacio interestelar, el primer objeto creado por humanos en hacerlo. La Voyager 1 se encuentra actualmente a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra y atraviesa un mundo más oscuro y frío que cualquier otro lugar jamás visitado. Cada año, su fuente de energía radiactiva se debilita. Muchos de sus instrumentos obsoletos se han apagado para ahorrar electricidad. Aún así, susurra sobre el vacío, enviando información desde la frontera desconocida. Solo hay una nave espacial del tamaño de un vehículo pequeño que lleva un disco de oro con sonidos terrestres y mensajes humanos. No hay luz, ni calor, ni brisa, ni planetas. Es lo único expuesto al abismo cósmico. Y aún persiste. Los sistemas a bordo, construidos con tecnología de la década de 1970, siguen operativos, su grabadora de 8 pistas, sus anticuadas CPU que siguen funcionando y su capacidad de comunicarse a través del tiempo y el espacio. Y la Voyager envió alguna que otra señal desde esta frontera silenciosa y eterna. El misterio se acentuó por el aislamiento, sin estrellas, sin tormentas, sin nada en las inmediaciones. ¿Cómo podría algo transmitir un mensaje a través de ese vacío? ¿Qué podría transportar algo tan lejos, más allá del espacio conocido? O peor aún, la ubicación de la Voyager en el momento del pulso sorpresa ya se conoce. Conocemos los sistemas que impactó y los sensores que lo captaron.
Sin embargo, los datos por sí solos no revelaron el giro más impactante. ¿Formó parte del movimiento? La investigación no simplemente oyó cualquier cosa. Hubo una sensación. Además, el giro tiene el poder de alterar nuestra comprensión de las leyes del vacío y el choque invisible en el espacio, donde el movimiento es venerado y valioso. La Voyager hizo más que simplemente registrar los datos al recibir la señal. Se desplazó. Hubo un par leve pero perceptible detectado por los giroscopios a bordo. La nave espacial parecía ser empujada por algo. Sin embargo, aquí está el problema. Ningún propulsor se había activado. No había movimiento en las ruedas de reacción. Para girar, no había ninguna orden interna. Pero la Voyager se había deformado físicamente. Fue real, pero solo por unos pocos milisegundos como máximo. La telemetría fue verificada varias veces por ingenieros de la NASA. No hubo ningún problema con los giroscopios. Mediante sistemas redundantes, el cambio de orientación se registró de forma fiable. Además, no encontraron evidencia de presión del viento solar ni impactos de micrometeoroides. No hubo influencia, fuerza externa ni origen previsto. El incidente no fue violento. Y un ingeniero de vuelo senior, según se informa, murmuró: "No tenemos una caja donde meter esto". Fue preciso, controlado y, lo más importante, inexplicable, pero no dañó la sonda. Tras años de inmovilidad absoluta, una nave espacial cambió bruscamente su trayectoria sin explicación. Ver a un fantasma empujar una veta meteorológica fue algo similar. Este giro de los acontecimientos, esta pequeña sacudida de la nada, fue el catalizador para que la ciencia se detuviera y prestara atención. Porque las cosas no se mueven sin fuerza en un universo donde se aplican la mecánica newtoniana y las reglas de conservación. E indica que algo más está sucediendo cuando lo hacen, especialmente en áreas que deberían estar vacías. Cualquier cosa que aún no comprendamos del todo. Una vez verificada la autenticidad del choque, los científicos tomaron la medida habitual: descartar lo obvio. Revisaron todas las fuentes conocidas de la lista: explosiones lejanas, tormentas de radiación y erupciones solares. Sin embargo, ninguna de las causas típicas se encontraba allí. Y la única explicación restante era mucho más inquietante tras descartar todas las demás posibles causas. La Voyager fue conmovida por algo externo. Y fuera lo que fuese, dejó una torsión física, pero ningún rastro. El movimiento es sagrado en el espacio. Cualquier empujón, por pequeño que fuese, perdura para siempre en ausencia de resistencia y fricción. Por eso el destino de la Voyager 1 fue tan inquietante. Su equipo registró un pequeño giro brusco. Por un segundo, solo unos grados. Sin embargo, todo ocurrió sin ninguna orden interna. Sin propulsión, sin ruedas de reacción, sin propulsores. No era simplemente una teoría que la nave espacial se hubiera torcido sin hacerle nada. Los ingenieros verificaron que había un par. Fue detectado por giroscopios, y las lecturas coincidieron con una fuerza de rotación momentánea. Sin embargo, al examinar los registros, descubrieron que todos los sistemas operativos de la Voyager habían permanecido inactivos. Según un analista de sistemas, no lo hicimos, y no debería haber habido nada. No fue agresivo, no dañó la nave espacial. Sin embargo, el incidente dejó una fuerte impresión. La Voyager había sido tocada físicamente por algo. ¿Fue un impacto de polvo? ¿El sitio perfecto para un grano interestelar raro? Improbable. No se observó ninguna oleada de polvo. El entorno permaneció en calma y quietud. Quizás se trató de una onda de energía aleatoria, pero debió de originarse en una fuente no presente en las inmediaciones. No se conocía ninguna turbulencia interestelar en ese momento. El espacio mismo parece haberse encogido de hombros. Este tic, este gesto desde el vacío resonó con importancia en un mundo más allá del alcance humano, donde el tiempo es largo y la gravedad es débil. Originalmente diseñada para observar en lugar de responder, la Voyager se había movido, y no voluntariamente. Un físico murmuró: algo lo causó. Tampoco lo anticipamos. Tras confirmar el movimiento, la NASA miró al cielo, buscando una explicación racional. Sin embargo, cada posibilidad solo complejizaba el enigma. Ningún estallido gamma, llamarada solar u otro evento intenso en el espacio conocido podría igualar el efecto o el tiempo. Y a medida que avanzaba la investigación, surgió otra revelación aterradora. Fue más que un gesto. El incidente tuvo un lugar, una zona específica de la galaxia donde acababa de ocurrir un evento improbable. Eliminando a los sospechosos típicos. Eliminar lo obvio es el primer paso para resolver cualquier misterio. Alrededor de la época de la anomalía de la Voyager, los científicos de la NASA comenzaron un exhaustivo análisis forense de datos espaciales.
Buscaron llamaradas solares. Nada. No había restos de supernova, ni emisiones de rayos X, ni ráfagas rápidas de radio, ni ráfagas de rayos gamma. Nada. No había ningún sonido en el cielo. Los relojes estaban sincronizados. Al menos desde nuestros telescopios, el cosmos se había comportado con normalidad. A continuación, examinamos los sensores ambientales de la Voyager Hall. Las lecturas de radiación eran normales. No hubo sobretensión en los sensores del campo magnético. Los detectores de partículas de polvo no detectaron ninguna señal. Los instrumentos térmicos no detectaron ningún calentamiento inesperado. Todos los sistemas internos funcionaban dentro de los rangos esperados. El espacio estaba vacío y la Voyager se encontraba en buen estado. Por ello, la NASA se encontraba en una situación única. Aunque todo había ido según lo previsto, ocurrió algo inconcebible. Un ingeniero de la misión lo comparó con ver huellas formarse en un arenero sin que nadie caminara dentro. La información era precisa, pero no respaldaba ninguna teoría establecida. No había planetas, lunas, nubes de B, escombros ni objetos cósmicos conocidos en las proximidades de la Voyager. Dado que viajaba a través del vacío interestelar, la zona más remota que jamás hayamos visitado, cualquier cosa que entrara en contacto con la Voyager no dejaba rastro o no seguía las leyes físicas conocidas. Y eso era lo que hacía la situación tan aterradora. No es que algo ocurriera, sino que era posible que algo ocurriera sin causa. Sin embargo, había otro patrón oculto en los datos. Tras semanas de mapeo del campo magnético y modelado de trayectorias, comenzó a formarse una nueva imagen. La Voyager había sido más que un simple lugar. Se encontraba en una región donde los campos galácticos conocidos deberían cancelarse, lo cual es matemáticamente improbable. Una ubicación que se planteó como hipótesis, pero nunca se verificó. El misterio adquirió una nueva dimensión como resultado de este giro. ¿Y si nos equivocáramos sobre la neutralidad del vacío? Tras semanas de modelado, los científicos pudieron determinar la ubicación exacta de la Voyager 1 durante el incidente. Luego, las cosas se volvieron más extrañas. La nave espacial viajaba a través de una región del campo magnético galáctico donde las fuerzas externas se reducían casi a cero, lo que los físicos han denominado desde hace tiempo una zona nula. Puede compararse con un estanque tranquilo en medio del caos cósmico. No debería haber incidentes. Las simulaciones magnetohidrodinámicas predicen que esta zona se mantendrá estable. Debería haber un pasaje tranquilo y pacífico cuando los campos magnéticos, los rayos cósmicos y los flujos de plasma se cancelen mutuamente. Sin embargo, la Voyager se enfrentó a una disrupción en lugar de tranquilidad. Es extremadamente improbable que la nave espacial impacte un nodo así por casualidad y encuentre una anomalía en ese lugar preciso. No parecía tanto una coincidencia como una trampa. Algunos científicos comenzaron a plantear la hipótesis de que estas zonas vacías podrían ser algo más que campos pasivos. Estos podrían servir como puntos de entrada a interacciones cósmicas más profundas, un lugar donde las estructuras dimensionales cambian o donde las oscilaciones cuánticas alcanzan proporciones macroscópicas. Como dijo un astrónomo, hasta que se demuestre lo contrario, siempre hemos asumido que el espacio es silencioso. Pero, ¿y si la excepción es el silencio? El giro en la señal que recibió la Voyager adquiere una importancia adicional en este contexto. Fue más que un simple obstáculo en el camino. Fue un encuentro mapeado, no una colisión casual. Fue un evento conectado a una coordenada. Además, podríamos tener que replantearnos por completo nuestra concepción de los viajes interestelares si el espacio puede actuar de forma diferente en algunos lugares. Sin embargo, otra capa emergió cuando los investigadores trabajaron en retrospectiva a partir de las coordenadas físicas de la anomalía. La Voyager no se había limitado a viajar por un entorno desconocido. Allí, había detectado una frecuencia, una señal que contenía simetría, acordes, pulsos y patrones que desafiaban la casualidad. El tono de la expedición cambió drásticamente en ese momento. Esto era más que un simple movimiento. No fue un accidente. Alguien había hablado con la Voyager. La Voyager 1, la señal estructurada, hizo más que girar. Capturó una señal. Tras examinar los datos, los ingenieros encontraron una forma de onda nunca antes observada. Las frecuencias se entrelazan en un patrón armónico en capas que se asemeja a una sinfonía en el espacio. El ruido no era aleatorio, era estructurado, presentaba tonos anidados, intervalos repetidos y un diseño complejo que sugería el propósito del pulso. Los científicos analizaron los espectrogramas. El patrón no era consistente con la interferencia del fondo cósmico de microondas, cuásares ni púlsares. No se trataba de eventos de reconexión magnética ni de erupciones solares. Más bien, era como un campo de energía,
concentrado, intencional y coherente. Podría tratarse de un suceso planificado, no meramente natural, según un astrónomo que lo describió como la huella de algo que nunca hemos catalogado. El giro físico que la Voyager encontró se superpone de forma intrigante con esta señal organizada. Imaginen que les cantaran y les dieran un codazo simultáneamente. La NASA se sorprendió por la dualidad. La señal parecía inteligente, pero no humana. Ninguna fuente astrofísica conocida podía producir simultáneamente una señal de patrón y un impulso dirigido. Al combinarse, el giro de la señal empezó a interpretarse como una comunicación precisa, más que como un intercambio verbal. Un timbre al borde del alcance humano. Un golpe cósmico. La sonda había recibido más que un recuerdo tras cruzar el vacío. Hubo un eco. Y para una nave espacial que antes se creía que solo acumulaba polvo científico, ese es el momento que lo altera todo. No se trataba de un vacío silencioso que respondía con un susurro. Se parecía más a un golpe codificado en una puerta. Las alarmas también sonaron en los sistemas del centro de control de la misión sin hacer ruido. No eran crisis, sino información. Es posible que algo que suponíamos inactivo y vacío esté realmente activo. Hay algo ahí fuera que puede comunicarse con nuestra nave. Esto nos lleva a la respuesta de la NASA. El significado de la exploración del espacio profundo se está reescribiendo con la tensión, el silencio y la urgencia. A los pocos días de la comunicación, la NASA leyó el código. El tono de un mensaje interno cambió. Los informes de procedimiento, normalmente discretos, se volvieron urgentes. Los ingenieros utilizaron advertencias técnicas precisas en lugar de registros informales. Comunicación interestelar desconocida. Había indicadores clasificados. Las reuniones informativas para el control de la misión se trasladaron a salas seguras. Según una carta, la sonda había provocado un encuentro cósmico extraordinario conocido como evento de nivel alfa. El pánico por una falla del sistema no fue la razón. La Voyager permaneció intacta. Tenía vida. La NASA estaba alarmada por eso. Lo desconocido siempre se asumía en las misiones espaciales. Polvo, radiación, órbitas, pero ninguna reacción. Este daño era irreparable. Era comunicación. No establecimos un apretón de manos cósmico. En un instante, lo que estaba en juego pasó de ser un desafío de ingeniería a un avance científico. Planificadores de misiones, físicos y astrónomos se reunieron. Discutieron sobre campos, partículas e incluso la posibilidad de que el universo fuera profundamente improvisado y tuviera una génesis inteligente. Estamos rodeados de presunciones. Las discusiones variaron según el campo. Y un destacado científico afirmó, este evento garantiza que no podamos seguir así. Se redactaron borradores de artículos. Incluso se ocultaron algunos archivos. Solo para observadores y directores de seguridad nacional. El control de misión no se arriesgó. Examinó cada subsistema. Cada paquete de telemetría está encriptado. Hubo poco intercambio de datos con los socios. La Voyager había cruzado un umbral. Ya no era solo una sonda interestelar. Era un faro. Además, a la NASA le preocupaba que pudiera atraer la atención de los observadores terrestres y espaciales. Los mejores descubrimientos a veces se pueden hacer en secreto. Sin embargo, esto era único. No tiene nada que ver con tecnología sensible ni con fotos planetarias clasificadas. Tiene que ver con lo desconocido y la posible respuesta del cosmos. Esa revelación planteó una pregunta que la NASA nunca antes había tenido que afrontar. Cuando el espacio nos responde en lugar de simplemente observarnos, ¿qué debemos hacer? Y estar preparados para eso nos llevó directamente a la siguiente frontera, redibujar nuestras cartas cósmicas. La frontera cósmica se está redefiniendo. Anteriormente, se pensaba que el espacio interestelar era un océano inerte que servía de fondo para la detección de partículas y la navegación celeste. El encuentro con la Voyager rompió esa ilusión. No era un vacío pasivo. Podría comunicarse, reaccionar y quizás entrar en contacto con una nave espacial. Esto implica que cada modelo y estrategia de misión hasta el momento debe reexaminarse. Las sondas futuras, en particular si continuamos con las que se dirigen a la nube o a misiones exoplanetarias en particular, podrían causar reacciones que no podemos prever por el momento si dichas interacciones pueden tener lugar en nodos de vacío. Las trayectorias a través de zonas de vacío podrían estar prohibidas o, al menos, deberían evitarse, y la navegación astronómica podría requerir la búsqueda de estructuras de campos silenciosas. Los astrofísicos se están organizando para desarrollar nuevos marcos teóricos en el ámbito científico. Partículas exóticas o dinámicas de campos ocultos que solo se hacen visibles a distancias muy largas se incluyen ahora en las teorías. Algunos incluso proponen que zonas de resonancia cuántica, macroescala, como cuerdas o nodos,
que surgen naturalmente en la arquitectura cósmica, podrían existir en el espacio interestelar. La tarea de los ingenieros también ha cambiado. Desarrollar sensores para identificar y descifrar estas señales, y reforzar las ondas no solo contra la radiación, sino también contra fuerzas externas no identificadas. La experiencia de la Voyager 1 no es única. Se ha producido un cambio profundo en la forma en que percibimos e investigamos el cosmos. El límite ya no está desierto, es participativo, y para ir más allá, necesitamos desarrollar nuestra capacidad de escuchar, reaccionar y movernos por este nuevo universo receptivo. Sin embargo, una pregunta persiste incluso después de revisar los libros de texto y actualizar los planes de viaje. ¿Qué implica la inteligencia del universo a partir de esta anomalía? ¿O fue simplemente una rareza cuántica en la naturaleza? Y una nave ha sido nuestra guía todo este tiempo. Voyager, que nos lleva al final del viaje y al legado de un solitario descubrimiento humano que recientemente alteró nuestro mapa de lo desconocido. El legado de la Voyager en lo desconocido. La Voyager 1 comenzó como un simple experimento exploratorio y una misión planetaria. Nunca anticipó que su función se agotaría. Pero aquí, en la frontera del espacio y el tiempo, transmite mensajes que alteran nuestra percepción del cosmos. Su función última ahora supera la de la ciencia. Es un oráculo, un narrador y un centinela. La señal de la Voyager es difícil de usar. Ahora escucha y devuelve algo, incluso si la construimos para escuchar. Ese cambio requiere humildad. Creíamos que el cosmos era inerte. Ahora sabemos que puede reaccionar. Se asumía que los nodos de campo eran neutrales. Ahora sospechamos que podrían ser hilos interactivos en el espacio. Y creíamos que nuestra acción era exploración. Para nosotros, ahora puede ser cósmica. La experiencia de la Voyager marca el inicio de algo significativo. Nuestra navegación solar sugerida fue rediseñada. Una prueba para detectar la presencia de una estructura desconocida en el espacio. Una pregunta: ¿está vivo el vacío o estamos solos? Y de repente, ese disco de oro a bordo se convierte en una metáfora. No solo la civilización se está extendiendo, sino que el universo en su conjunto también está respondiendo. El viaje de la Voyager 1 está lejos de terminar. Su legado apenas comienza. Y un hecho es evidente: debemos reconocer que el universo ya nos conoce si deseamos comprenderlo. La puerta ya está abierta. El vacío ha llamado, Mikai, y nuestras concepciones de la soledad, la quietud y la nada han cambiado. Al principio, la Voyager 1 era una observadora silenciosa de nuestro sistema solar. Ahora podría ser una señal de algo más grande. Una transmisión desde el borde del vacío implica mucho más que simples datos. Existe la posibilidad de que el cosmos esté observando, no solo siendo observable. Esa área que antes se creía vacía podría en realidad tener un propósito o una estructura. Una cosa es segura, independientemente de la respuesta: nuestra comprensión del universo se ve alterada por algo que oímos y que no podemos describir. Podría ser mañana o nunca más antes de que aparezca la siguiente señal. Sin embargo, estamos escuchando ahora, porque alguien más podría estar escuchando también.